Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. Ahora sí, en este video vamos a terminar por completo con todo lo que es el Sermón del Monte. Si el Señor nos permite, en el próximo video vamos a iniciar con un tema probablemente diferente, pero que tú sabes, como es el mensaje de Dios, siempre nos va a llevar a lo mismo, nos va a hablar de lo que es el corazón del Señor, y yo espero que tú y yo podamos estar expectantes al saber qué es lo que el Señor quiere hablarnos, porque por algo es que el Señor despierta en los corazones de diferentes personas para anunciarnos el mensaje de Dios, y yo espero que nuestros corazones sean de aquellos que están dispuestos a escucharlo, pero como vimos en el video anterior, también de que estén dispuestos a ponerlo en práctica. El día de hoy quiero compartir contigo dos pasajes diferentes. Vamos a estarle dando el cierre a todo este tema del Sermón del Monte, y después vamos a estar complementando una vez más con lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo, porque tú sabes que la palabra de Dios tiene una unidad perfecta. Así tú estés leyendo un pasaje del Nuevo Testamento, por supuesto que en el Antiguo tú encuentras como esta perfección nos es revelada, cómo es que su palabra no tiene errores, cómo es que su palabra nunca va a haber contradicciones. No, es perfecta porque fue inspirada, fue ordenada, fue dictada por un Dios perfecto. Así que el día de hoy vamos a comenzar. Volvemos una vez más a este capítulo número 7 y vamos a leer los últimos versículos que aparecen en el capítulo, que solamente es el 28 y el 29. Los vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, así que inicio a leértelos, y dice así: Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Quiero un momento detenerme en cada uno de estos versículos, porque siento que hay muchísimo que podemos nosotros rescatar de su palabra. Inicia el 28 diciendo que todas estas multitudes que estaban rodeando a Jesús, todas estas multitudes que fueron testigos, que pudieron escuchar durante varios tiempo todas las enseñanzas de Jesús, quedaron completamente asombrados, quedaron maravillados por su enseñanza, porque yo quiero que tú y yo rápidamente podamos recapitular en nuestra mente todo lo que el Señor Jesús estuvo hablando en todo el Sermón del Monte a todas esas multitudes, y que lo ha venido a recordar a nuestras vidas, acerca del perdón, acerca de la ira, acerca de que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, de lo que es el divorcio, lo que es el adulterio, las palabras huecas, los falsos profetas y todo eso. Y yo creo que por mucho tiempo el pueblo de Israel en ese momento estaba acostumbrado a solamente escuchar lo que dice el versículo 29, lo que hacían o lo que compartían los líderes o los maestros de la ley religiosa, pero hasta ahí. Pero si te das cuenta, en todo lo que es el Sermón del Monte, Jesús dijo: ustedes están acostumbrados o han escuchado que se les dijo a los antepasados, perdón, ¿sí se dice así? Creo que sí. De que tienes que amar a tu amigo pero odiar a tu enemigo. Y el Señor les dijo: pero yo les digo. Entonces el Señor vino a corregir, vino a traer la verdadera esencia de lo que había en el corazón del Padre cuando dictó la ley, porque a estas alturas donde está Jesús ya se había pervertido, ya se había olvidado la esencia, y habían convertido más los mandamientos en tradiciones de hombres y poniendo a un lado lo que el Señor verdaderamente había dicho. Pero es algo maravilloso, porque si te das cuenta, lo que vimos en el video anterior y lo que el Señor el día de hoy está hablando, todo se complementa. Qué bueno que la gente que estuvo en su momento, todas estas multitudes escuchando al Señor, qué bueno que hayan quedado asombradas, que hayan quedado maravilladas al mirar que lo que Jesús les estaba hablando no era algo común en cuanto a cualquier persona podía enseñarlo, sino que el Hijo de Dios vino a revelar una vez más el corazón del Padre. Qué bueno que todas estas personas fueron testigos, y el día de hoy como iglesia, porque tenemos su palabra, también podemos conocer cuál es la intención del Padre, qué es lo que hay dentro de su corazón, cómo podemos agradarlo, cómo podemos nosotros adorarlo. Qué bueno. Pero si solamente quedamos con una actitud de no es que estoy maravillada, no es que wow, es que qué enseñanza de Jesús, no es que cómo, qué palabras ocupa, no es que no quepo en mi mente a todo lo que nos enseñó, pero no lo llevo a la práctica, de nada me sirve. El Señor está definitivamente interesado en que tú y yo podamos poner en práctica todo lo que Él nos habla, porque ese es el propósito de su corazón. Y vamos con el siguiente versículo, que dice que quedaron asombrados porque Jesús enseñaba con verdadera autoridad, algo completamente diferente
a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y yo quiero detenerme un poquito aquí porque la palabra autoridad yo creo que nosotros en la actualidad la tenemos muy relacionada referente a qué cargo tienes. Si por ejemplo escuché este ejemplo que me encantó, un policía de tránsito cuando tiene puesto su uniforme tiene autoridad, porque tú sabes que ese uniforme no cualquier persona puede tenerlo y es una persona a la que debemos respetar, a la que si nos da alguna indicación tenemos que obedecer, tiene autoridad. Entonces el día de hoy en nuestra actualidad, depende de qué cargo tengas, de qué título, de qué posición tengas, es cierta autoridad que te es dada, que tú puedes ejercer. Pero ¿qué pasaba con estos líderes o con estos maestros de la ley religiosa? Que aunque tenían este título y aunque ellos tenían autoridad para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, que no cualquier persona podía hacerlo, les faltaba algo muy importante y por eso había una diferencia entre la manera en la que Jesús enseñaba a cómo enseñaban ellos. Y te voy a pedir que me acompañes al siguiente pasaje para ver cuál era esta diferencia. Vamos al primer capítulo del libro de los Hechos. Vamos a leer solamente el versículo 1 y el 2. Te los leo y dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Aquí está el secreto, aquí está el meollo de todo el asunto. Inicia diciendo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, que Jesús comenzó a hacer y después a enseñar, porque es que Jesús tenía autoridad para enseñar todas estas cosas que leemos dentro del Sermón del Monte, porque Jesús primero lo hacía y después lo enseñaba. ¿Y por qué los líderes o maestros de la ley religiosa no tenían la autoridad? Porque ellos solamente lo enseñaban. Porque de lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos habían memorizado, de lo que ellos habían escuchado de los antepasados, era lo que ellos anunciaban. Pero Jesús mismo, te lo dejo al final de este video, el pasaje donde Jesús aclara para decirles: todo lo que ellos les digan como maestros de la ley, háganlo, pero no imiten sus conductas, pero no hagan como ellos hacen, no actúen como ellos se comportan. ¿Por qué? Porque no había congruencia entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos vivían. Por eso es que Jesús tenía autoridad para mencionar estos, porque probablemente en cuanto a una jerarquía, Jesús no tenía un puesto de un líder o un maestro de la ley. Jesús era conocido en medio de su aldea como el hijo del carpintero, como el hijo de María, el hijo de José. Era conocido así. Pero ¿qué pasa cuando de repente Jesús abre sus labios e inicia a transmitir todo lo que había en el corazón del Padre? El pueblo se da cuenta de que verdaderamente tiene autoridad, porque Jesús no solamente hablaba palabras huecas, porque Jesús no hablaba solamente conceptos bien aprendidos, como en su momento lo llegaron a hacer los líderes religiosos, sino que Jesús vivía primero la palabra de Dios. Jesús vivía dando testimonio de cuál era la verdadera vida que agradaba al Señor. ¿Por qué? Porque estaba completamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando Jesús observa que las multitudes están cerca de Él, aprovecha para anunciar el mensaje y para hacerles saber cuál es la verdadera vida que agrada al Señor, cuál es la verdadera vida, el verdadero corazón que deleita, que adora el corazón del Padre, una vida que va de acuerdo a sus leyes, una vida que primero hace, que primero se disciplina, que primero actúa, que primero cambia, que primero se deja moldear por el Señor y después puede entonces anunciar a la gente cuál es el corazón del Padre. Te recuerdo en que hace unos videos atrás yo te comenté precisamente esta frase que el Señor de manera personal a mí me habló y me dijo: tú te enojas cuando algunas personas ofenden mi nombre, tú te enojas, te molestas al mirar que otras personas me hacen a un lado, critican mi palabra, se quejan contra mí, pero no te das cuenta que tú también lo haces y tú lo haces primero que ellos. Te enojas por lo que hacen ellos, pero no te fijas cómo es que tú me estás ofendiendo y es lo mismo. Qué bueno que a lo mejor tú y yo podamos decir: es que esto no le agrada al Señor, es que tienes que dejar de hacer esto, pero yo lo estoy viviendo para que tenga autoridad para poder compartirlo. El tema es este: la autoridad, hablando de un tema espiritual, no me lo da en qué posición en mi trabajo estoy, no me lo da incluso cuántos años en el Evangelio tengo, porque hay personas que pueden llevar toda su vida en el Evangelio, pero que espiritualmente siguen siendo bebés, siguen siendo personas que se niegan a tomar las demandas del Señor y que solamente quieren recibir, pero no quieren darle. Entonces no se trata de la edad,
como lo vimos en el tema de la sabiduría. No se trata de cuánto tiempo tengas en el Evangelio, se trata de cuánto has aplicado en tu vida de lo que has escuchado directamente del Señor por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, evidentemente tú y yo podremos tener autoridad para hablar con el amor de Cristo el mensaje del Señor, para poder decir a nuestro hermano, esto no le agrada al Señor, pero vamos a orar, vamos a caminar juntos para tomar lo que al Señor sí le agrada. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el tema de todo este tema, precisamente, el Sermón del Monte? Que yo primero tengo que vivirlo. Si tú lo escuchaste junto conmigo, si tú lo estuviste viendo, estudiando junto conmigo, qué bueno, pero yo no voy a esperar a que tú te puedas determinar para que yo me determine. Y tú no tienes por qué esperarte a que yo me determine para que tú te determines. Es decisión de cada uno. Si las otras personas a mi alrededor piensan diferente a como dice la palabra de Dios, si ellos piensan que sus ideas están bien, son sus decisiones, pero yo tengo que tomar la mía. Y la que el Señor está esperando que yo pueda tomar es esta: vivir conforme a sus mandamientos, poner en práctica primero yo lo que Él me ha hablado. No depender de alguien más hablando de una manera humana. Si mis papás no se comprometen, yo tampoco. Si mi hermano, si mi tío, si mi abuelo, si cualquier otra persona no se compromete, yo tampoco. No es así, porque recuerda que la salvación es individual. Entonces, el día de hoy vamos a decirle al Señor, yo sí quiero vivir como tú. Yo sí quiero primero actuar, primero vivir, primero llevar una vida que a ti te agrade y después ser capacitado por tu Espíritu Santo para poder enseñarlo. Porque de una manera contraria no se puede. No puedo enseñar y después determinarme a ver si yo quiero vivirlo, porque así no funciona la autoridad que viene de parte de Dios. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero realmente que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No solamente el video del día de hoy, sino todo lo que estuvimos compartiendo ya de estos 3 capítulos que fueron meses que nos tomó para tratar estos temas, pero que el Espíritu Santo sigue haciendo su preciosa obra dentro de nosotros. Y pues bueno, chicos, recuerden también que aquí abajito en la cajita de descripción les dejo una alabanza que nos ayude a meditar en todo este tema, para decir al Señor, yo sí quiero vivir como tú me lo pides, yo sí quiero vivir como tú lo estás demandando de mi vida. Y bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.